Buon pomeriggio, benvenuti. Siamo al... Buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda cita de nuestro recorrido. Para los que estuvieron esta mañana, voy a repetir dos palabras y les voy a hablar un poco de este día del meeting, que es un poco raro porque vamos a tener tres citas que se llaman mapas, trozos de guerras y caminos de paz. La Tercera Guerra Mundial a trozos. Todos saben quién inventó esta expresión, esta descripción capaz de, por esto, describir la situación en la que vivimos ahora. Y por esto pensamos en Mónica Maggioni, la presidenta de la RAI. Le pedimos que nos acompañara a lo largo de este recorrido. Esta mañana acá hemos hablado con el consejero delegado de ENI acerca de los recursos y de la energía y cómo todo esto está interconectado con todo el asunto de la política internacional, los conflictos y las maneras de encontrar caminos de paz. Y ahora me gustaría darle la bienvenida otra vez a Brian Grimm, que llega de Estados Unidos, ha llegado aquí de Estados Unidos y que ha vuelto aquí al meeting. Y como estuvo también el año pasado, él es estadounidense, es el presidente de una fundación que se llama Religious Freedom and Business. Es un lema un poco raro, pero el año pasado, cuando estuvo aquí, habló de algunos asuntos y nos habló de los resultados que la investigación de este grupo está llevando a cabo, esta investigación de este equipo estadounidense que está llevando a cabo acerca de la libertad religiosa, la vida de la sociedad, el bienestar y la economía, que es todos asuntos interconectados. Fueron resultados muy asombrosos y además tengo que decir que Brian es un trotamundos y trabaja con Naciones Unidas y también tiene algunas tareas relacionadas con el Foro Mundial en Davos, en esa ciudad suiza, y además es un amigo muy querido del meeting de Rimini. Y por esto estoy muy agradecido por su presencia aquí. Y todo el mundo conoce a Mónica, la presidenta de la RAI, el canal de televisión italiana, y ella va a ser nuestra guía hoy en estas conferencias para entender, para encontrar algunos mapas también, y quizás a finales del día vamos a tener un balance final a las 7 de la tarde, cuando vamos a hablar con Paolo Magri, el director del INSPI. Vamos a hablar de políticas internacionales y también de algunos cambios geopolíticos muy importantes. Bueno, y ahora le dejo la palabra a Mónica, que va a guiar este diálogo, a lo largo del que también tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a tener un mensaje histórico, un vídeo con un discurso directamente de Marruecos acerca de un tema muy importante y decisivo. Gracias. Gracias Roberto Fontolán. Sí, además tengo que decirles que esta tarde a las 7, no sé si seremos capaces de encontrar las respuestas y todas las soluciones necesarias, pero esta tarde a las 7 vamos a encontrar y a descubrir algunos un resumen de toda la situación actual y también algunas maneras para encontrar soluciones para el futuro. Bueno, y ahora hablemos con Brian Grimm. Tengo que decir, como esta mañana con el señor Descalzi, con el consejero delegado de ENI, con él esta mañana hemos dicho, bueno, empezamos hablando de energía, pero la energía muchas veces es una de las causas de las guerras, y usted hoy nos dice que es un factor de desarrollo, y tengo que decir, yo estoy bastante convencida de que es un factor de desarrollo. Bueno, ahora a Brian Grimm le digo, usted viene aquí y nos dice que la religión o la libertad religiosa, pero especialmente la religión, es un factor de desarrollo, y en realidad luego todos los hechos cotidianos que pasan día tras día, la religión es el centro y quizás una de las razones principales de las nuevas guerras. Entonces, ¿quién tiene razón?
solve anything now. But yes, former United States President Jimmy Carter has said that religion is the greatest good, but it can also be the greatest evil. And to unpack that a bit, what he means is there's such strength within religion to solve problems, to give hope, to give direction, to inspire people to love their neighbor. But all of those ideals can be also twisted towards a dark side. And so that's what we're seeing, is that there are groups who can take the ideals of a religion and twist them towards evil ends. Ecco, dal suo osservatorio, maybe it's better if we, yeah, so we try to use just one language. Okay. Dal suo osservatorio molto particolare, lei lavora con le religioni e cercando di capire l'impatto delle religioni sulla società tutto l'anno, e ci diceva adesso a questo punto che le religioni possono essere usate in un senso o in un altro, ma proprio dal suo osservatorio qual è in questo momento il peso che la religione ha in negativo, specialmente su alcune delle tematiche che ci troviamo ad affrontare, e penso in assoluto alla tematica legata al terrorismo che si pretende di origine religiosa, anche se poi sappiamo, e magari lo esploreremo un po' meglio anche stasera insieme, che si tratta semplicemente di uno sfruttamento di simboli e non di religione. Ma quale impatto ha in questo momento questo tipo di condizione rispetto ai risultati e allo scenario col quale voi vi trovate di fronte? Yeah, so I study religious freedom, and two of the greatest challenges for religious freedom today, first is extremist violence, terrorism, because that quickly translates into people saying religion is the problem, not terrorism, not extremism. And they extend that not just to Islam, but to any religion. So that truly is a problem, not just faced by Muslims, but faced by all people of faith. The second problem for religious freedom today is that, especially in Europe, and to an extent in the United States, there's growing secular populations who grow up having never gone to church or never gone to a synagogue or a mosque. They're very secular, and they can grow up and never actually see the good of religion. There's surveys showing today that in the United States even, we have a larger portion of people today saying religion does little or nothing to help solve social problems. So those are really the challenges as we see extremism growing. We see wars that include a religious element, and we see a growing secular society. All of these things create an environment where populations say religion is not part of the solution, but part of the problem. Sì, non c'è dubbio che la storia recente è fatta di episodi di violenza legati a messaggi che possono essere ricondotti al mondo islamico, al mondo musulmano, sono parte di questo problema di cui lei parla. Ma allora, se dovessimo iniziare il nostro percorso guardando quel pezzo di mondo, lei che cosa vede? Che cosa riesce a descriverci? Cosa è in grado di dirci? Yeah, so many years I lived in the Muslim world, about 20 years, living in northwest China, among the Muslims, in the Soviet Union, in Central Asia, and then in the Middle East, in Saudi Arabia and the United Arab Emirates. In addition, my background as a sociologist, I've studied Islam from a quantitative point of view, and the one thing that made me a little bit famous was
No one had ever counted the number of Muslims in the world from a scientific point of view, and I did this in 2009, and the Ministry of Hajj in Saudi Arabia then used my number for the number of Muslims in the world. So this has been part of my study to look at Muslim populations, and there are two things that are key to understand about Islam. First, it is the fastest growing religion today, primarily because they have higher birth rates, but those birth rates are falling, but still they have young populations, and so they are projected to grow to almost equal the number of Christians in the world by 2050, if current trends continue. And the second thing about the global Muslim population is that it is more diverse than we might imagine. That only 20% of Muslims live in the Middle East. 80% of Muslims live outside the Middle East. So you could say that maybe the heart of Islam beats in the Middle East, but the body of Islam is far spread across the world. The second largest Muslim population in the world today lives in India, and they live as religious minorities. So Islam itself is diverse. In some countries they have tolerance, great tolerance, like in Senegal, for instance. Indonesia, there's some problems, but more tolerance. So as you look at the Muslim world, understand its diversity, and that there are solutions within the Muslim world itself for some of the problems that they're facing. Quindi mi sembra di capire che un altro degli stereotipi dai quali veniamo accompagnati, con i quali ci accompagniamo tutti i giorni, venga messo in discussione, cioè l'idea che ci sia un monolite musulmano particolarmente intollerante è di fatto uno stereotipo, perché lei ci racconta una realtà molto più variegata. Yeah, so my first encounter with Muslims was in the port city of China where Marco Polo left to come back to Italy. It's Quanzhou, in Fujian. It's right across from Taiwan. And in 1982, I first went to China with my wife, and we were teachers. And at that time, no one knew if religion had survived the Cultural Revolution. And we got there and we found that religion had not only survived, but it grew. Christian populations grew, Buddhist and Muslim populations in China. And so here there were Muslims wearing a Chinese hat, big, and I thought, that doesn't look like a Muslim. And so that was really the first Muslims I got to know in my work were Chinese Muslims who spoke Chinese and not Arabic at all. So it's very important not to have a stereotype guide you. So I have hundreds, thousands of Muslim friends, and one of the, if you don't know Muslims and you say Islam, maybe your first thought is some fear. But when you have so many Muslim friends, my first thought is the diversity and the hope and the possible future that there is in these other people who are created by God and loved by God. Beh, devo dire che insomma anche qui i cambi di prospettiva sono significativi rispetto al racconto che subiamo tutti i giorni. Io vorrei con lei allargare un po' lo sguardo a questo punto e tornare a quell'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, no? Quella che poi ci dice che la libertà di religione e di pensiero devono essere garantite perché è diritto fondamentale dell'uomo. Se noi oggi dovessimo guardare il mappamondo, guardare il globo,
che risposte avremmo rispetto a quell'articolo 18? Dove siamo? So the Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights states that there's freedom of belief, conscience, and religion, including the ability to change your faith or have no faith at all, and to teach these values, to preach these values in public or in private. So there is no religion who would not agree with that for themselves. The problem comes is if you want to agree to let the other religions have the same freedom. So everyone wants, feels the importance of having the freedom for themselves, but the challenge is if you can extend that freedom to others. So I think today, if the UN had to pass this declaration again, that would pass except for the clause of changing your religion. And that becomes a particular sticking point in a number of societies, Muslim societies, Hindu societies, and some other societies that view changing your religion as something of a sin. Ecco, perché questa idea del passaggio è il punto più delicato? Perché proprio questa idea del passaggio diventa il punto più delicato e che cosa e perché si traduce in una minaccia? Perché probabilmente ogni volta che vediamo un sistema di potere opporsi a una cosa è perché è vissuta come una minaccia rispetto alla propria esistenza. Yeah, well, for me, I'm very happy to have this clause because You need it. I need it. Lui ne ha bisogno e adesso ci racconta perché. Now you tell us why. Yeah, why? So I used to be a Baptist and now I've become a Catholic. So I'm happy for my religious freedom. But if I'll give an example. In most countries, treason, if you do something to destroy your own country, that can be considered a serious offense, even a capital offense. You can be put to death for treason. So some people within some religious traditions view that if you leave that tradition, it's something very terrible. It's treason. It's rejecting God. It's rejecting the community. It's going over to another side. So it isn't something to take lightly. My own conversion changed my life in both good and bad ways. So when I converted, I lost my job because I was working for the Baptists. So I lost everything, no job, no future. And my friends, they thought I'm no longer a Christian. So conversion is a big thing. It's a serious thing. And so inside, even though it's so serious, people need to have this freedom. And that's I think, if you think of the Vatican II Dignitatis Humanae, or Declaration on the Dignity of Man, that's one of the things recognized, is that it's within each of us that we have to reach up to God. It's not something that should be forced on us. So I think this is something that all religions would agree with. But to leave a religion, for some it feels like a kind of treason or being a traitor. È sicuramente un passaggio molto importante e ci aiuta anche, forse per certi aspetti, a capire perché la situazione a livello mondiale è così complicata per le religioni. Se andiamo a guardare alcuni numeri, alcuni studi che vengono fatti, e parte sono proprio fatti anche dalla vostra organizzazione, ci sarebbe almeno il 75%, ed è una percentuale enorme, di popolazione al mondo che vive in un contesto in cui ha
un problema nel professare la propria religione, qualsiasi essa sia, perché qua non stiamo parlando di una religione versus un'altra, in generale il professare la propria religione per il 75% quasi della popolazione mondiale è un problema. Allora è chiaro che la domanda è perché è così, è un dato così significativo, credo non ci sia un altro dato così importante in nessun indicatore di cui possiamo tener conto, e che cosa è possibile fare perché la situazione migliori, o quali sono le strade sulle quali lavorare? So that 75% includes restrictions on religious freedom coming from governments, but even more strongly from forces in society. So the problem is much larger than we would imagine, because it's not just a governmental problem, but it's also the problem of what we think about our neighbor. Ecco, mi scusi se la interrompo, e avevo assolutamente deciso di non affrontare l'argomento perché ha una rilevanza politica in questi giorni, ma il mio animo di giornalista non riesce a tacersi, per cui le devo chiedere per forza: se voi aveste dovuto calcolare nelle vostre percentuali la decisione di questi giorni dello Stato francese sull'indossare il burkini, l'avreste messa tra le decisioni che contribuiscono a quel 75%? Yeah, that contributes directly because in two ways. First, the decision is being fueled by social fear of Muslims. So then when the government makes a law that recognizes that fear, pasa a una ley que no reconoce este miedo, estigmatiza a un grupo de personas, no hace sino empeorar este ciclo de desconfianza con respecto a los musulmanes. Por tanto, la actitud social y la acción del gobierno, ambas crean una situación de desconfianza. Y los estudios, las investigaciones demuestran que cuando se crea este círculo de desconfianza, entonces la violencia es muy, muy probable. Por ende, bajo el prisma de los dígitos, no hay que sorprenderse si la violencia del terrorismo islámico se ha expresado sobre todo en Francia debido a este ciclo de desconfianza. Pregunta, por tanto, si nosotros aceptamos la tesis de lo que usted nos está diciendo ahora mismo, nos encontramos ante una sociedad que intenta autoprotegerse con respecto a un ciclo de violencia que creemos esté cebado por un mecanismo religioso, e intentando protegerse lo que hace es crear todavía más causas y pretensiones para cebar un ciclo y círculo violento, ¿no? Pues sí. Vemos que todavía, una vez más, nos encontramos frente a este problema. Hablaremos de estos problemas también hasta esta noche. Por tanto, esto nos demuestra exactamente que ante cuestiones tan complejas no es posible actuar de forma simple y reaccionar de forma simple, porque la respuesta instintiva de cada uno de nosotros sería decir: a ver, tú vienes aquí y respetas a mis reglas, pero luego yo me doy cuenta de que en aquellas reglas existen muchas más implicaciones, muchos más matices, muchas más razones por las que intentar dar respuestas demasiado simples a un problema tan complejo pues nos puede poner en una posición no deseable para nada, una posición todavía más compleja y complicada. Para volver al escenario internacional, existe un dígito que parece estar en contraste. La fe en general, o más correctamente, la representación de la religión, parece que crea muchos problemas. De hecho, este 75% de la población internacional representa un problema. Pero tenemos también los dígitos de la relación con la demografía, que nos dice que cada vez más personas que vivirán en este planeta en los próximos años tendrán una fuerte connotación religiosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? Una tentativa de gobierno de personas, una política que va en una dirección y un mundo caracterizado por personas que tienen sentimientos que van hacia otra dirección.
Pues sí, así, es así. Y este es uno de los mayores retos que debemos encarar hoy en día. Personas que como ustedes, los que están aquí, son personas que están interesadas en estas cuestiones, que quieren profesar su fe, que quieren hablar con los políticos, con los periodistas. Ahora bien, debemos permitir debemos entender que cuando concedemos la libertad los unos a los otros, entonces hay menos tensión y podemos vivir de forma más serena, más alegre, juntos, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Y este es un aspecto extremadamente importante. La única religión del mundo, perdón, la única región del mundo que se está desarrollando en este sentido es la parte occidental del mundo. El Occidente tiene una tarea importante, intentar no perder su sensibilidad religiosa, sus raíces, su cercanía a la religión. De no ser así, seremos los únicos que se encontrarán fuera del mundo religioso. Y no solo esto, Brengri añade algo que es mucho más importante, porque perdemos la capacidad de entender el mundo en el que estamos sumidos, porque nos faltan los códigos. Tenemos alrededor de nosotros a un mundo que vive cada vez más gracias a mensajes religiosos y nosotros somos aquel pedacito de mundo que parece rehusar todo ello. Por tanto, no sabemos cuál es el mundo en el que estamos sumidos. Debo decir que es una perspectiva que nos está brindando esta tarde, una perspectiva muy especial. Pero como decía Roberto Fontelan al principio, la definición de la sociedad de Religious Freedom and Business Foundation, pues yo quisiera ayudarle a aclararnos esta idea de negocios, porque, y lo resumo con pocas palabras, Brengri nos dice: existe una conexión directa entre la libertad religiosa y el desarrollo de un país. Es un concepto tan interesante que le pido que nos ayude a entenderlo mejor. Bueno, muy simplemente, si existe la libertad religiosa, el gobierno y la sociedad, las personas, se respetan. Pueden trabajar juntos. Por ende, hay menos violencia. Y si hay menos violencia, entonces hay más oportunidades para un desarrollo de las actividades económicas. De hecho, las personas confían en su capacidad de contribuir en la sociedad. Si somos una libertad religiosa, esto significa que podemos trabajar llevando con nosotros la fe. Podemos tener nuestras convicciones y nuestras ideas religiosas incluso en el puesto de trabajo. Esta es la libertad religiosa, llevarla por doquier. Y este es un bien para la economía, para la sociedad. Esta es la idea general. De hecho, todo esto es verdad. Los dígitos lo demuestran. Los dígitos lo demuestran, pero existen algunas zonas en las que la ecuación no funciona muy bien, porque usted nos dice, el dígito económico funciona, entonces deberíamos tener una libertad religiosa, pero, por ejemplo, en China tenemos una situación económica pujante y no me parece que estamos bien parados si hablamos de la libertad religiosa. Por tanto, es una ecuación que debe ser revisada, o a lo mejor tenemos que entender algo más. ¿Qué dice? Como les he dicho, en 1992 fue la primera vez que fui a China, y a partir de 1966 hasta finales de los años 70, todas las fes religiosas estaban consideradas ilegales. Can you hear? Yeah. Is there any problem? Proviamo di nuovo un attimo con l'audio. Ok. It's okay. Yeah. Yeah. Could you please step back again, maybe? So in 1982, when I Yeah. first went to China, En 1992, cuando fui a China, en 1982, perdonen, todos consideraban que la religión había sido destruida.
porque a partir de 1966 hasta finales de los años 70 no se practicaba ninguna forma de religión. Las iglesias habían sido transformadas en algo diferente, en almacenes, las mezquitas en fábricas. Y aquellos que profesaban una religión simplemente venían enviados a la cárcel. Hoy día, cada ciudad china tiene diferentes iglesias. Las mayores ciudades tienen una mezquita. China, hoy día, tiene más creyentes y feligreses que cualquier país del mundo, con la excepción de la India. Solo el 50% de los chinos es religioso. Pero el 50% de los chinos significa muchísimas personas. Por tanto, en cierto sentido, podemos decir que China experimentó una explosión de religión y de libertad religiosa. Si China hubiese seguido reprimiendo la religión como hizo hasta los años 70 del XX siglo, entonces la economía nunca habría experimentado una pujanza como en cambio ha sucedido. Por ende, vemos que China todavía presenta muchos problemas por resolver. Eso es, hace 2 semanas estaba en Pekín, en la universidad, donde estaba haciendo una lección con respecto a la religión y el derecho, y me di cuenta de que se están dando numerosos pasos. Podemos solo rezar para que sigamos en este rumbo. Seguramente no acabaremos y no acabaré de agradecer a él por todos los estereotipos que nos están destruyendo esta tarde, a partir de Burkini hasta la libertad religiosa en China. Y yo lo repito, yo lo he dicho esta mañana, estos experimentos podemos llevarlos a cabo solo aquí en el meeting, porque ¿dónde sería posible intentar hacer algo así? No aplaudan, porque no saben lo que les espera, porque en realidad el experimento verdadero que intentamos hacer es un experimento tan importante, una importancia, es tan importante bajo el prisma histórico, que nosotros juntos iremos a escuchar una declaración que cambia, y Grimm ya nos hablará de ello. ¿Por qué? Cambia el escenario en términos de religión en un pedacito de mundo que es muy cercano a nosotros. Es la declaración que se hizo en Marrakech, la declaración de Marrakech, con la que los estudiosos más importantes de una de las comunidades islámicas más importantes del mundo lo que han hecho es decir cuál es su posición con respecto a la religión, la relación con la violencia, una posición extremadamente importante. El Sheikh Abdallah tenía que estar aquí en el meeting. Es una persona muy adulta, pero su salud no le permite estar aquí. Es un jeque, perdonen. Este jeque lo que ha hecho, nos ha registrado una declaración en la que habla de la posición real de estos estudiosos y religiosos, centrales con respecto al mundo musulmán, no a aquel del que hablamos todas las mañanas en los periódicos. Sí. Hablamos de aquellos números, no hablamos de nuestra miopía, de nuestro cortoplacismo que nos lleva a mirar concentraciones o intereses diferentes con respecto a la realidad. Por eso, este debe ser el experimento. Solo aquí podemos tener el tiempo y la concentración adecuadas para escuchar un mensaje. Ahora queríamos mostrarles el mensaje que nos han enviado y luego hablamos y profundizamos más la cuestión junto con Brian. Escuchemos. Ante todo, me gustaría presentarles el jeque saudí bin Abdullah bin Baya, uno de los más importantes estudiantes de la comunidad islámica en el mundo, uno de los mayores expertos en materia de tradición jurídica islámica. Y nos
Es muy alentador saber que en Italia se está desarrollando este meeting y esta conferencia para la promoción de la amistad. Recientemente el jeque fue el jefe de una iniciativa para volver a empujar un gran clásico de la historia musulmana, es decir, la Constitución de Medina, la Carta de Medina, perdón, en la que nuestro profeta propone un concepto de ciudadanía única para todas las comunidades. Y por esto estamos aquí hoy y le pedimos al jeque bin Baya que nos hablara de las razones detrás de esta iniciativa y también cómo él espera que esta iniciativa pueda desarrollarse en el futuro. هنا من الرباط وأتمنى لكم عمل Queremos la paz y el Altísimo en nombre de nuestro profeta y de todos los demás profetas y saludamos a todos nuestros amigos, a los hermanos y a hermanas en Italia que están asistiendo y que están participando en esta conferencia centrada en un tema muy importante, el tema de la amistad. Les saludo a todos desde mi ciudad, Rabat, en Marruecos. Espero que vuestra conferencia y que los discursos que escucharán hoy puedan promover cada vez más la amistad. Nosotros ayudamos a promover la amistad a través de la redacción de la Declaración de Marrakech. Me pidieron que explicara qué es la declaración, cómo nació. Bueno, básicamente todo empezó con una pequeña iniciativa que luego, con el paso del tiempo, creció e involucró a muchísimos musulmanes y también a otros exponentes de otras libertades religiosas como judíos, hinduistas y también de algunas comunidades minoritarias más pequeñas que representan como una suerte de museo espiritual en Oriente Medio porque son comunidades antiguas que se preservaron, se conservaron a lo largo de los siglos en esa región y consiguieron sobrevivir allí como minorías protegidas y sin embargo es una lástima, como ustedes saben, muchos eventos dramáticos afectaron a esa región, eventos que cambiaron de manera profunda toda la situación de dicha región y que se convirtieron en eventos cotidianos y que cambiaron para siempre el rostro de Oriente Medio. Oriente Medio no es un nombre casual porque era una región que en la antigüedad era el puente entre Oriente y Occidente y sigue siendo hoy. Y los trágicos acontecimientos que ocurrieron allí pese a su dimensión sociopolítica, ante todo son calamidades que proceden del egoísmo de los individuos que están involucrados en ellas. Esto procede, seguro, de problemas nacionales y sociales de la región, pero sobre todo se debe al hecho de que muchas personas en esa región empezaron a crear dentro de sí como una necesidad de cambio de los problemas sociales, pero en un momento dado las cosas cambiaron y cada vez más hasta que se quitó todo, cambió y se desmoronó el tejido social y también el de las minorías que fueron muchísimo afectadas por el impacto de los cambios. Por esto había una gran necesidad que se volviera una convivencia pacífica entre las distintas comunidades que forman parte de Oriente Medio. En las comunidades muy religiosas, cuando en la misma área geográfica se encuentran personas de fe y tradiciones distintas, es muy importante entender cómo se puedan promover tanto la convivencia como una amistad entre dichas personas. En las áreas en las que estos cambios empezaron a ocurrir, hubo fuerzas que querían
querían como volver a un pasado, a un tiempo pasado que ellos se imaginaban en su mente, pero tenían una concepción muy negativa y afectaron de manera muy negativa acerca de la manera en la que hay que tratar a los individuos, a las personas. Por esto empezaron a utilizar de manera negativa los textos sagrados y también de la religión y trastocaron el significado de esos textos, el significado religioso, y pese a su preparación, ellos lo consiguieron, trastocaron todo el significado de la religión. Entonces nos dimos cuenta que hay que enseñar otra vez los valores y proponer nuevos conceptos y también valorar la idea de grupos religiosos de distintas religiones que viven juntos para promover una sociedad en la que haya paz. كان لابد من رد فعل من رجال الدين ومن المفكرين والمثقفين. So in the conditions that En las condiciones sociales, en los tiempos en los que estamos sumidos, los líderes religiosos tienen el deber de reaccionar. Sobre todo si los extremistas utilizan los textos sagrados para justificar sus acciones, hay que responder con las mismas armas, enseñando sus errores y retomando los textos que promueven los conceptos de convivencia, paz y ciudadanía. El propio concepto de ciudadanía no solo quiere nuestra religión, sino que también prevé la idea de adherir al Islam si se promueve este concepto de ciudadanía. Es la religión misma que involucra principios que afirman la ciudadanía, la igualdad social y también los derechos y las responsabilidades que permiten que la religión nos pida no hacer ningún tipo de discriminación. Estas son nuestras ideas, estas eran nuestras premisas y es lo que queremos promover, y por esto utilizamos algunas pruebas decisivas para demostrar que nuestra religión no solo promueve la paz, sino que también la ciudadanía. Por esto, en 2012, en la capital de Mauritania, empezamos una reflexión, un diálogo con un grupo de estudios, de expertos e intelectuales y algunos ministros, sobre todo de Marruecos. Y nuestro objetivo era el siguiente: retomar las bases teóricas de la idea que queríamos promover, encontrándolas dentro de nuestra tradición religiosa. Esto nos llevó a redactar la Carta de Medina. Que se redactó cuando nuestro último profeta llegó a Medina huyendo de la Meca. Tras las persecuciones que estaban ocurriendo allí, llegó, por ejemplo, un grupo de personas que habían llegado a Medina, y cuando llegaron allí se dieron cuenta que era una ciudad muy distinta con respecto a su ciudad de origen, porque era una ciudad multiétnica y multirreligiosa. Había personas judías, por ejemplo, y entre los árabes que vivían allí habían también nuevos convertidos a la nueva religión de Islam, y también algunos politeístas que practicaban una forma de religión animista. Por esto, la Carta de Medina parecía como una constitución y, de hecho, estaba formada por 50 artículos, y en esta constitución no se hablaba de minorías o mayorías porque cada grupo tenía la misma consideración. Por ejemplo, uno de los artículos redactaba la igualdad entre una tribu judía, entre los fieles musulmanes y todos los demás fieles. Por esto, el texto era muy directo acerca de este tema y preveía para todos iguales responsabilidades con respecto a la protección de invasores desde el extranjero,
y también iguales derechos. Entonces, la idea de igualdad era bastante clara y definida. Y según nosotros, esta carta fue una base sólida para poder construir el concepto de ciudadanía. Y lo que teníamos que hacer era enseñar a todos el hecho de que esta carta tenía una veracidad histórica, y luego también teníamos que promover el contenido de la Carta de Medina, también utilizando el Corán y los textos islámicos mismos. ¿Y qué hacemos? Demostramos que esta carta no era algo anómalo, sino que era una extensión de los principios islámicos, principios bastante claros. Y en esa conferencia, después de esa conferencia, tuvimos una fase de investigación en Túnez, una fase, un periodo en el que profundizamos el tema y dialogamos entre nosotros, y al final llegó también un soporte de la iniciativa por parte de Marruecos. Y con el soporte también del rey de Marruecos, Mohamed VI, llevamos a cabo y realizamos una conferencia. Claro, lo hicimos un poco más tarde de lo previsto, pero esto nos permitió también involucrar a ponentes con experiencias distintas, procedentes de religiones distintas y de comunidades minoritarias más pequeñas que habían sido perseguidas y que se encuentran en dichas áreas en las que nosotros estamos llevando a cabo nuestro trabajo. Entonces conseguimos realizar y crear un concepto de ciudadanía islámica que no es algo distinto del concepto normal de ciudadanía que ustedes conocen. Un concepto que fue investigado y también debatido muchísimo a lo largo del tiempo entre filósofos, expertos de ciencias políticas, entre intelectuales, etc. Por esto, consideramos que fuimos capaces de crear las bases para una ciudadanía islámica en cualquier país musulmán. Y de verdad es muy importante subrayar el hecho de que ningún de estos extremistas consiguió atacar, menoscabar esta declaración. Entonces nuestra esperanza es que se estudie, es que esta carta, que todo el mundo estudie esta carta, todo el mundo que se ocupa de la promoción de los derechos humanos y de la ciudadanía. Y nuestro augurio es que pueda convertirse en una fuente de paz, especialmente en las áreas que están, en las que hay muchísimos conflictos, porque allí se necesita paz y convivencia. Y también se necesita promover estos conceptos. El meollo de nuestro estudio está formado por el concepto de amor, paz, una hermandad entre las personas, una convivencia común entre las personas. Estos son los principios básicos de todas las religiones reveladas. Por esto, este es el mensaje que queremos promover y que se encuentra en el centro, que representa el meollo de la Declaración de Marrakech. Por esto estamos intentando buscar otras ayudas por parte de otras personas y también a través de este mensaje. Les agradecemos muchísimo por su atención y también queremos expresar nuestro amor fraternal y nuestra amistad para todos vosotros, para todos ustedes que quieren promover amistad y una hermandad en todo el mundo. Muchas gracias. Debo admitir que este es un mensaje muy fuerte, Brian. Lo que me sorprendía más mientras que los escuchaba, pensando en el razonamiento con respecto a los estereotipos, es esto. Intentemos pensar en esto. La declaración de Marrakech es de finales de enero de este año, quizás era el 29 o algo, a finales de enero de todas formas de este año. ¿Cuántos entre vosotros se acuerdan de los artículos de periódico o de la televisión con respecto a ello? Las aperturas tan largas, ha habido diferentes pedazos. Alguien
ha hablado de ello, seguramente alguien ha hecho su trabajo, pero ¿cuál es el impacto? Cuando un terrorista pone su video o pone la bandera negra del Daesh, del Estado Islámico, encima de nuestros símbolos, ¿y cuál es el impacto de una declaración de este tipo? Se ha trabajado 4 o 5 años para alcanzar la organización de esta conferencia, 4 y 5 años en los que todas las comunidades han trabajado para unirse y crear una declaración que dice, en pocas palabras, que en los tiempos en los que nos encontramos los líderes religiosos deben actuar. Los extremistas usan textos sagrados para justificar sus acciones y nosotros debemos actuar ante ello. Y decimos siempre, no hay nadie del mundo musulmán que estigmatice lo que ha ocurrido. En realidad lo han hecho, pero el problema es que a nosotros no nos importa escucharles. Si uno negativo dice algo, esto se difunde por doquier. Si uno dice algo positivo, decimos, pero es que él no cuenta lo que dice. Si uno dice algo positivo, no nos importa. Si es un terrorista o el último de los llegados de los imams que hablan de revolución en la provincia perdida de quién sabe quién, pues ese elemento tiene un momento central en el mundo musulmán. Brian, pero ¿por qué no podemos alcanzar una proporción en este sentido? Pero la periodista es usted, no yo. Respuesta maravillosa, perfecta. Absolutamente, me lo merecía. Buena respuesta. No podía darnos una respuesta mejor. A usted la palabra. He pertenecido al proceso que ha llevado a la Declaración de Marrakech. He participado en él y me acuerdo de cuando me encontré con el jeque Bin Baya la noche en la que se firmó la declaración. Había invitado a un grupo de cristianos para que debatieran junto con él acerca del rumbo a seguir en este sentido. Y yo respondí, lo intentaré. Y esto es lo que les pregunto y lo que les pido hoy a ustedes. ¿Pueden intentarlo ustedes? ¿Pueden intentar difundir esta noticia? Si tienen amigos musulmanes, díganselo. Si ustedes son musulmanos, entonces hagan lo mismo en sus comunidades. Y además, pueden escribirlo también en los periódicos. Usted puede hacerlo. Pues sí, es así. Y además, lo que nos ha dicho el jeque es que ningún extremista consiguió confutar lo que dijimos en la declaración por internet o por cualquier lugar. Quizás a ustedes les parecen un pasaje inútil. ¿Por qué habla de ello? Es que ya que la disputa es una disputa teológica que atraviesa textos, este pasaje es muy importante, un pasaje en el que se dice ninguno ha conseguido refutar, porque lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo nosotros es algo que deriva de personas que no han traicionado el libro, son personas que son coherentes con el mensaje, con nuestro mensaje, y para ellos este pasaje es muy importante. Uno de los argumentos que usan los extremistas es hay que volver al Corán, a textos originales, hay que concentrarse solo en los tiempos del profeta, hay que volver al verdadero Islam. Y esto para ellos significa cancelar por completo todo aquellos que no son musulmanes, seguir adelante con la Guerra Santa. Y este es un argumento que usa muchas veces el jeque Bin Baya, retoma este argumento para rebatirlo. Si vemos nuestros textos, la vida de Mahoma, esta es una vida de una persona abierta a las otras religiones, a las otras creencias. Y para mí este es un recurso extremadamente valioso para el mundo musulmán. El principal reto para el mundo islámico es el hecho que no tienen la figura como la figura que tenemos nosotros, el Papa. Y si no existe una jerarquía, una estructura que
tenga como líder principal el Papa o quien sea, es difícil aceptar ciertas cosas. En cierto sentido, el mundo musulmán quizás es un poco más democrático, porque cada comunidad musulmana debe adoptar una declaración, una forma de pensar determinada y usarla después de haberla estudiada. Es el reto que ellos tienen y esta es la razón por la que, según yo, nosotros debemos acoger su llamamiento y el de Brent Grimm y decir, difundamos esta historia porque es una historia sustancial para que podamos entender la razón por la que nosotros mismos corremos el riesgo de convertirnos en víctimas de lo que los terroristas quieren, porque nosotros mismos somos los que construyen los recursos para que ellos ganen. Entonces, intentemos desempeñar un papel juntos para volcar entera y completamente esta visión simple de las cosas. Yo le agradezco a Brian porque nos ha dicho cosas sustanciales y lo ha hecho haciendo mucho trabajo porque ustedes no han escuchado antes, pero él tiene la traducción mientras que habla, entonces se ha esforzado mucho. Entonces lo agradecemos en especial y nada, aquí tenemos otro pedacito para intentar entender la situación. Nos vemos más tarde a las 7 de la tarde para intentar añadir otro pedacito a este puzzle. Muchas gracias.